fascinated me. Hay una frase en las Escrituras que siempre me ha fascinado. And it's called before the foundation of the world. Y es conocida como antes de la fundación del mundo. And when the Lord started to show me what that meant, Y cuando el Señor me empezó a mostrar su significado, it really just blew my mind. realmente hizo estallar mi mente. How many of you know when the Holy Spirit gives you revelation, it just shakes you? ¿Cuántos saben que cuando el Espíritu Santo te comparte una revelación, te sacude en extremo? Amén. And that's the way it was, because he showed me there's a difference between world and earth. Y ese fue el caso porque Él me mostró que hay una diferencia muy notable entre el mundo y la tierra. Most people use those words in the same sentence for meaning the same thing. Y muchas personas suelen utilizar ambos términos de igual manera en cualquier oración. But the earth is the ground. It's the dust according to the Hebrew dictionary. Pero la tierra es en sí la tierra misma, sí es el polvo como lo describe el diccionario. So, what does the world mean? Entonces, ¿qué significa el mundo? If you look up the definition in the Hebrew dictionary, it means the realm of the people. Si uno busca su definición en un diccionario hebreo, judío, literalmente significa el ámbito donde el pueblo mora. So the Lord said, understand what this realm means. Entonces el Señor me dijo claramente, debes de entender qué significa este ámbito. He said it's their consciousness. Es su conciencia. And consciousness is a very unique word. Y tu conciencia es una palabra muy particular. Because consciousness is individually for every human being. Porque la conciencia es individual para cada ser humano, el consciente. Your consciousness is what you know that you know that you know. Tu consciente está compuesto por aquello que sabes que realmente lo sabes. When you read the most famous verse in the Bible, Entonces, al leer uno de los versos más famosos y reconocidos de la Biblia, for God so loved the world that he gave his only son, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, you need to understand what he died for. debes de entender más claramente aquello por lo cual Él dio su vida. He didn't die for the earth. Él no murió por la tierra, He died for the world. Él murió por el mundo. And his death and resurrection gave him control of the world. Y su muerte y resurrección le otorgó el control del mundo. So God owns everything he created. O sea que Dios es propietario de todo lo que Él ha creado. But man creates his world by what he believes. Pero ojo aquí, el hombre crea su mundo por aquello en lo cual cree. So if you can imagine little bubbles floating around in the planet. Así que si tan solo te puedes imaginar burbujitas flotando aquí en el planeta, Each one of these little bubbles is the world that you've created from your belief. y cada una de esas burbujas representa el mundo que tú has creado, consecuencia de lo que has creído. And you live in this little world that you've created. Y vives en este mundito que tú has creado And you try to communicate with the other little bubbles floating around. y tratas de comunicarte con las otras burbujitas que andan por ahí flotando. But there's no communication. Pero no se logra la comunicación. Oh, they hear the words that you're saying, Escuchan las palabras que tú dices, but do they really understand what you mean? pero ¿realmente logran comprender su significado? And if you look at the way people communicate, you finally recognize they really don't understand each other. Si tú observas más de cerca la manera en que la gente suele comunicarse,
te vas a dar cuenta que a menudo realmente no se entienden. Because the worlds that they create function according to their belief. Porque los mundos que cada quien uno crea funciona según lo que cada uno cree. I said belief, not faith, Dije lo que cree y no la fe que tiene, because it's different. porque son distintos. What you believe today will change tomorrow if you don't get what you believe for. Lo que tú crees hoy va a transformar tu mañana al no obtener lo que estás creyendo. So your little bubbles that you're floating around in are always looking for people that will satisfy what they believe. Entonces esa burbujita en la cual tú flotas siempre anda en búsqueda de gente que pueda saciar aquello en lo cual tú crees. And the consciousness that you create Y la conciencia que tú creas separates you from the rest of the world. acaba separándote de los demás mundos. So when Jesus walked the planet, Entonces, ojo aquí, cuando Jesucristo anduvo sobre el planeta, he spoke a language that he heard his Father say from heaven. él siempre hablaba el lenguaje que escuchaba a su padre hablar del cielo. And he had to use parables to communicate with people, Y él tuvo que emplear parábolas para poder comunicarse con la gente, because even back then everyone was visual. porque aún en aquel entonces todo mundo era dirigido por lo visual. And they understood what it meant to plant a seed in the ground, Y entendían qué significaba plantar una semilla en la tierra, because he spoke to the very basic natures of human beings. porque él le hablaba directamente a las naturalezas básicas del ser humano. When we're born into this earth, we have 4 basic needs. Ojo aquí, cuando nacemos aquí en la tierra, todos venimos con 4 necesidades básicas. We need to breathe the oxygen. Tenemos que respirar el oxígeno, We need to drink the water. tenemos que beber el agua, We need to sleep. tenemos que dormir And we need to eat. y tenemos que comer. And Jesus always worked his parables around those 4 main subjects. Y Jesucristo siempre utilizaba parábolas que tenían que ver con estos 4 temas principales. He understood how to communicate with people who lived in different worlds. Él entendía y sabía bien cómo comunicarse con la gente que vivía en mundos distintos. Now he had the advantage of understanding the Jewish law which he came to fulfill. Ahora claro, o sea que tenía la ventaja de entender netamente la ley judía por la cual él vino a cumplir, So that gave him one culture that he was operating into. lo cual le concedía una cultura en la cual él operaba. Nowadays there's so many cultures on the planet, Pero hoy en día hay tantas culturas por todo el planeta it's very difficult to communicate with all the different cultures. que es muy difícil lograrse comunicar con tanta distinta cultura. But what Jesus came to fulfill was the law that God gave Moses. Pero lo que Jesucristo vino a cumplir fue la ley que Dios le había concedido a Moisés. So he used the language of the law along with the parables to communicate with that culture. Por lo tanto, él utilizaba el lenguaje de la ley juntamente con las parábolas para comunicarse con esa cultura. Today, all of the religions have a form of language. Hoy en día, toda religión conocida tiene una forma o un estilo de lenguaje. And they have derived their languages from scripture verses, Y han derivado sus lenguajes de escrituras de la Biblia, from theologies and doctrines. de teologías y doctrinas. And people are so confused by all the different languages Y la gente a menudo está tan confundida por tanto distinto lenguaje they would rather trust the leaders of the denominations and the theologies than study the scriptures for themselves. que suelen preferir confiar en la opinión de los líderes de las denominaciones que escudriñar las escrituras por cuenta propia. Are you following me here? ¿Cuántos me están siguiendo?
Like I said, the first day is the toughest part because I'm building a foundation. Como les dije, los primeros mensajes a veces son difíciles porque estamos edificando un fundamento. Stay with me, it's going to get better. Síganme por favor porque la cosa se va a poner buena. So let's read a couple of the scriptures about the foundation of the world. Vamos a ver unas escrituras acerca de este tema de la fundación del mundo. Turn to John 17. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 17, por favor. Look in verse 24. Vamos en el verso 24. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. You loved me before the foundation of the world. Porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. The foundation of the world is what we started to understand here today. La fundación del mundo es lo que estamos empezando a entender más claramente el día de We hoy. know the world is not the same as the earth. Sabemos que el mundo no es lo mismo que la tierra. God created everything physical, including man. Dios todo lo físico y lo natural lo crió, incluyendo al hombre, He gave man his soul, his spirit, and his body, y le dio al hombre su alma, su espíritu y su cuerpo, and his will to believe whatever he wanted. y su libre albedrío, voluntad para creer lo que quisiera. And he uses that will to create the world he believes in. Y él utiliza a cambio él utiliza para esos elementos para poder crear el mundo en el cual él va a vivir. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1, verso 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Let's read that verse again. Vamos a leerlo de nuevo, Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. He chose you before the foundation of the world. Él mismo te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Before you had a consciousness or a culture, you were in him. Antes que ni siquiera tuvieras un consciente o una cultura, tú ya existías en él. The Bible says in Samuel that God is the father of all spirits. La Biblia nos dice en el libro de Samuel que el Padre, que él es el Padre de todos los espíritus. So that means your spirit was in him before the foundation of the world. O sea que tu espíritu ya estaba en él desde antes de la fundación del mundo. In that place where there's no language, Justo en ese lugar donde no existe el lenguaje. in that atmosphere where there's only faith, Justo en esa atmósfera donde solo existe la fe. in that place where you saw everything that would ever be on this planet, which was in your Father's spirit. Justo en ese lugar donde tú mirabas todo lo que jamás existiría en el planeta, lo cual era por medio del Espíritu del Padre. How many of you know you are a spirit? ¿Cuántos saben que somos un espíritu? That's your origin. Ese es tu origen, That's your nature. esa es tu naturaleza. That's the place where you don't have a world. Ese es el lugar donde tú no tienes ningún mundo. That's before the foundation of the world. Que antecede la fundación del mundo. 1 Peter 1:20. Primera de Pedro 1:20, por favor. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last
times for you. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor a vosotros. What last times is Peter talking about? Entonces, ¿a qué se refiere Pedro con estos últimos tiempos? He was writing back in the early 30s, 34, 35, 36 AD. Esto lo escribía a inicios de la década de los 30, 34, 35 después de Cristo. He was talking about the last times. Se refería a los últimos tiempos. That was the last times. Esos eran los últimos tiempos. Look in Revelation 13. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13 Look at verse 8. y verso 8. All who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Apocalipsis 13:8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. John is talking about the difference right here between the earth and the world. Juan aquí nos habla acerca de la diferencia que hay entre la tierra y el mundo. He's talking about all who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life, slain from the foundation of the world. Nos habla acerca de todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. In chapter 17, verse 8. En el capítulo 17 de ese mismo libro Apocalipsis, verso 8. The beast that you saw was and is not and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition, and those who dwell on the earth will marvel whose names are not written in the book of life from the foundation of the world when they see the beast that was, that is not, and yet is. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Now the people that John is talking about Ahora, la gente a la cual se refiere el apóstol Juan aquí are not the people Paul is talking about in Ephesians. no son los mismos a los cuales se refiere el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Keep your finger in Revelation. Look at Ephesians chapter 1. Vamos a mantener ese espacio ahí en Apocalipsis, por favor, y vamos a ver en Efesios capítulo 1, Verse 4. verso 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. You were chosen in him. Tú fuiste escogido en Él. Your name was written in the book of life. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. The only one that can remove that is you. Y el único que puede removerlo es tú mismo. Because you choose not to believe in him. Al dejar de escoger creer en Él. And what John is speaking about in Revelation Y a lo que se refiere el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis are those that for all times would choose to remove their names from the book of life. son aquellos que a través de todo el tiempo elijan remover sus nombres del libro de la vida. So the mystery is not, are you in the book of life? O sea que el misterio no consiste si estás en el libro de la The vida. mystery is, do you remember your conversation with your father before the foundation El of the world? misterio es si te acuerdas de tu conversación personal con el Padre antes de la fundación del mundo. When you were a spirit in him.
Cuando originalmente eras un espíritu en Él. You were given a destiny. Dios te asignó un destino. You were given an assignment. Se te dio una asignación. And you agreed to that assignment. Y tú aceptaste esa asignación. And everything you would ever need was already there. Y todo lo que jamás fueras a necesitar ya estaba ahí para ti. Your spirit is who you are. Porque tu espíritu es quien realmente eres. That's who you need to be in communication with. Es con el cual constantemente debes de estar en comunicación con. Not your culture. No con tu cultura. Because that's where languages can be confused. Porque es en la cultura donde los lenguajes son confundidos. That's where people's worlds collide and they don't have any communication or understanding. Es donde se estrellan los mundos de cada persona y no logran entablar la verdadera comunicación. Your spirit, that nonverbal language, communication with your Father. Tu espíritu es el lenguaje no verbal que se comunica con tu Padre. This is what we need to be awakened to understand. A esto necesitamos ser despertados para poder entender. Every waking moment we should be crying out to remember that conversation with our Father when we were in Him. Cada momento vivo deberíamos estar clamándole a Dios para acordarnos de esa conversación original que teníamos en Él. Because in Him we saw the Lamb that was slain before the foundation of the world. Porque en Él ya hemos visto al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. I feel the presence of God. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. There's people waking up right now. They're understanding something. Hay gente, hay más de alguien aquí despertando, entendiendo a lo que realmente son en Él. So when Jesus died for the world, Entonces cuando Jesucristo murió por el mundo, He died for those who would remember who they are in Him. Él murió por todo aquel que se acordaría de quién eran realmente en Él. And they would awaken to what He did. Y podrían despertar a la obra que Él hizo. And they would receive that faith, the same faith Jesus walked this planet with. Y podrían recibir esa misma fe, la fe que Jesucristo utilizó al andar sobre la misma planeta que Because tú He estás. heard His Father. Porque Él oía a su Padre. He only did what His Father said. Él solo hacía lo que su Padre le decía. And when your spiritual ears are open to hear your Heavenly Father, Y cuando tus oídos espirituales realmente son abiertos a escuchar a tu Padre celestial, fear will never enter your life. el temor jamás tendrá entrada en tu vida. Because you'll know who you are. Porque sabrás quién realmente That's where the eres. knowing that you know affects your Y conscience. ahí donde sabes lo que sabes que sí sabes sin lugar a duda y empieza a afectar tu consciente para ser quien realmente eres. Faith is knowing. La fe es el saber. It's beyond believing. Va mucho más allá de solo el creer. It affects those who believe. Afecta a todo aquel que You didn't cree. hear me. Alguien no me la está agarrando todavía. You want to pop those bubbles floating around? ¿Quieres estallar cada burbujita con la cual te encuentras? When your consciousness intersects with their believing, Cuando tu consciente se entrelaza con la creencia que tienen, they will see Jesus. ellos van a lograr a ver a Cristo And they will remember who they are. y se van a acordar de quienes realmente eran. That's what evangelism is. Ese es el verdadero evangelismo. Awakening those who are asleep. El despertar a todo aquel que está adormecido. Aren't you glad someone awakened you? ¿Cuántos se alegran que alguien te despertó a ti? Amen? Amén. Amen. Amén.
Amen. ¿Cuántos se alegran? That's the love of God. Y así es el amor That's de the love of Dios. God. Dije que así es el amor de Dios. He doesn't have any enemies. Él no tiene enemigos. He just has people that are asleep. Solamente tiene a gente adormecida. Science says that we're only conscious 10 seconds out of every minute. La ciencia dicta que solamente estamos conscientes 10 segundos de cada minuto. What are you thinking about the other 50 seconds? ¿En qué te la pasas pensando los otros 50 segundos? What happened yesterday or what's going to happen tomorrow? ¿Lo que pasó ayer o qué te irá a pasar mañana? But consciousness is being in the present. Pero la conciencia real es estar en el presente. There is no past, there is no future. No hay ningún pasado ni tampoco hay ningún futuro. There's only right now. Tan solo hay el momento actual. So when you're conscious, Entonces, cuando realmente estás consciente, you're releasing faith. desatas tu fe. You feel the faith? ¿Cuántos pueden sentir ese espíritu de fe? You feel the faith? ¿Cuántos pueden sentir esa fe? This is what happens to people when they enter the atmosphere of faith. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando entran a la atmósfera de la fe. Their consciousness shifts. Su conciencia, su consciente cambia por completo. And if you can resist the urge to think about yourself, Y si logras resistirte a la necesidad de tener que pensar en ti mismo nada más and think about the one who took you out of your sleep, y pensar en aquel que te sacó de ese adormecimiento, the 10 seconds will go to 15 seconds. esos 10 segundos pasarán a ser 15 And the segundos. 15 seconds will go to 20 Y seconds. esos 15 segundos pasarán a ser 20 And segundos. pretty soon you'll start to be walking in the Spirit. Y muy pronto acabarás andando verdaderamente en el Espíritu. I believe that's what Enoch did. Creo que ese fue el estado de Enoc. He was so conscious Estaba a tal grado de conciencia that he just walked right back into the Spirit. que él solo regresó al mismo estado original del Espíritu. And that's the way all of us should leave this physical body. Y así es como todos debemos de llevar la vida en este cuerpo natural. You shouldn't be sick. No debes de enfermarte. You shouldn't be concentrating on what happened yesterday. No debes de seguir concentrado y enfocado en todo lo que te pasó ayer. You shouldn't be thinking about everything you don't have. No debes de estar meditando en lo que no tienes. Angels are listening right now. I see them sitting right up here. Hay ángeles prestando atención ahorita, los puedo ver sentados ahí arriba. Before the foundation of the world is pregnant with so much revelation. Antes de la fundación del mundo, esa frase está tan embarazada de tanta revelación. Because the four people who spoke about this, Porque los 4 individuos que hicieron referencia a ello, John, Paul, Peter, and Jesus spoke about it. Juan, Pablo, Pedro y Jesucristo nuestro Señor, All understood that place outside of time and space. todos entendieron claramente ese lugar ajeno al tiempo y al espacio, Where nothing physical affected the spirit. donde nada en lo físico afectaba el espíritu. It was the other way around. Pero era al revés. The spirit affected the physical. Todo lo de su espíritu afectaba y cambiaba lo natural y lo físico. That's why when Peter walked by the sick, his shadows healed people. Por eso es que cuando Pedro pasaba cerca del enfermo, hasta su sombra sanaba a la gente. Because before the foundation of the world, they weren't sick. Porque antes de la fundación del mundo, ellos no estaban enfermos.
And the spiritual realm gave them a revelation of who they were in Him. Y el ámbito espiritual les concedía una revelación de quienes realmente eran en Él. So they shook off whatever disease they had. Así que se sacudían cualquier enfermedad que tuvieran. Because we form our identity around our physical issues instead of our spiritual origin. Porque a menudo formamos nuestra identidad o imagen conforme a nuestras luchas y necesidades físicas y no conforme a nuestra identidad espiritual. If you start seeing the spiritual image of who you are, Pero si tú empiezas a ver el origen y la imagen espiritual de quién realmente eres, everything you think you have in the physical disappears. todo lo que piensas padecer en lo natural empieza a desaparecer. So when Jesus came to die for this world, what was He dying for? Así que cuando Jesucristo vino para morir por este mundo, ¿por qué era en sí que Él estaba muriendo? So I'm going to close here. Quiero empezar a cerrar aquí. In English, this is called Who Has Bewitched You, but in Spanish it is, El gran engaño. this explains in detail Jesus' birth, death, and resurrection. Ellos les explican en detalle la verdad de la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesucristo. Because many people believe in this Friday, Good Friday, and Resurrection Sunday. Porque hay muchos que creen fuertemente en el Viernes Santo y en el Domingo de Resurrección. But when you study the scriptures, you understand that He was in the tomb 3 days and 3 nights. Pero al escudriñar las Escrituras vas a entender claramente que Él pasó 3 días y 3 noches en esa tumba. So He was our Passover lamb, so He was crucified on Passover. Así que Él fue nuestro Cordero de la Pascua porque fue crucificado en la Pascua, Which back in 31 AD was a Wednesday. que en el año 31 después de Cristo fue un miércoles. The next day was a high Sabbath, which was celebrated just like a weekly Sabbath. El siguiente fue el sábado solemne, que fue celebrado así como un sábado de reposo. So they celebrated it the same way they did the Sabbath weekly. Así que lo celebraban de la misma manera en que celebraban el día de reposo. And Friday He was in the grave. Y el viernes Él estaba en la tumba. So they recognize their day from 6 p.m. to 6 p.m. Ellos reconocen su día, que está compuesto de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del siguiente día. So 6 p.m. Wednesday, before 6 p.m. he was in the grave. Así que desde antes de las 6 de la tarde Él ya estaba en la tumba. 3 days and 3 nights later is 6 p.m. Saturday. 3 días y 3 noches después equivale a 6 de la tarde sábado. He resurrected on the Sabbath because He is our Sabbath. Él resucitó en el día de reposo porque Él es nuestro verdadero reposo. So this book goes into great detail and I give you good information. Así que este libro tiene una impartición, no solo una información,